Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Hola a todos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, miércoles 6 de mayo. Leemos hoy en el capítulo 12 del Evangelio de Juan los versículos 44 al 50. ¿Dónde están? Aquí. Jesús entonces gritó y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Muy bien, un pequeño contexto para que comprendamos este mensaje de los últimos versículos del capítulo 12. El Evangelio de Juan está usualmente dividido en dos secciones. La primera parte, capítulos 1 al 12, lo conocemos como el libro de los signos. Y la segunda parte del Evangelio de Juan, capítulos 13 al 22, lo conocemos como el libro de... al 21, como el libro de la gloria o la hora de Jesús. Entonces, en la primera parte, Jesús, a través de signos, revela el plan de salvación de Dios o la voluntad de Dios de salvar al mundo. Entonces, son 6 signos que Jesús realiza en la primera parte del Evangelio. Recuerden ustedes, y esto es importante tenerlo en cuenta, el significado del número 7 en la Biblia. El número 7 en la Biblia que significa plenitud. Por lo tanto, si hay 6 signos, solo 6 signos en la primera parte del Evangelio de Juan, se supone que hay un signo más que falta que va a completar precisamente esos signos. Ese signo que falta es el signo de la crucifixión de Jesús. Entonces, en la segunda parte, a través de la pasión, la crucifixión y la resurrección, Jesús completa, digámoslo así, esa voluntad salvífica del Padre. Entonces, hacia el final del capítulo 12, que es el final de la primera parte del Evangelio de Juan, las autoridades judías, los fariseos sobre todo, están un poco angustiados, perdidos, inquietos, porque quieren saber quién es Jesús, porque los tiene bastante intrigados, su manera de actuar, su manera de hablar, sus enseñanzas y sobre todo lo que ha hecho al principio de este capítulo, que es la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces le preguntan, bueno, ¿quién eres tú? Revélate, muéstranos tu identidad, etcétera, etcétera. Entonces en estos versículos finales, 44 al 50, Jesús está casi que haciendo una recapitulación de su misión y de su identidad. ¿Y cuál es esa recapitulación? Bueno, la voy a compendiar en 3 ideas. La primera, Jesús revela al Padre. Jesús revela entonces la voluntad salvífica del Padre. Y Él lo dice: yo no hablo mis palabras, sino que hablo las palabras que el Padre me ha dicho. El que cree en mí no cree en mí, sino que cree en el Padre. Y esto es muy importante porque les está diciendo a los judíos realmente, a las autoridades judías: yo soy el enviado de Dios. Entonces Jesús revela al Padre. Segundo, Jesús viene como la luz del mundo. Recuerden que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan había dicho en el prólogo el evangelista que la luz había venido al mundo, pero sus propios o su gente o los suyos lo rechazaron o la rechazaron la luz. Jesús vuelve a decirlo aquí: yo he venido como la luz. Y entonces la luz que viene para iluminar a todos aquellos que prestan atención a su mensaje. Y lo tercero son estos 2 versículos muy interesantes, versículos 47 y 48, que hablan nuevamente sobre la condenación y la salvación. Estos 2 versículos y todo este discurso final de Jesús vuelve a traer un tema que Jesús ya había hablado anteriormente. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús había dialogado con un personaje muy interesante. Es un diálogo que a mí me gusta mucho, el diálogo de Jesús con Nicodemo.
¿En dónde estoy? Me fui para el Evangelio de Lucas. No, estoy en el Evangelio de Juan. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús habla con Nicodemo. Y en medio de ese diálogo entre Jesús y Nicodemo, estos versículos que yo creo que ustedes se saben de memoria. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que no envió a su Hijo unigénito, o que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces aquí vuelve Jesús como a traer ese tema de la salvación y la condenación. Y podríamos decir entonces que la condenación aquí no puede ser entendida como una sentencia jurídica de un Dios que actúa como un juez que castiga las equivocaciones de las personas. Por el contrario, podríamos entender más bien la condenación como el resultado o la consecuencia del rechazo al mensaje de la persona de Jesús, al mensaje de salvación de Jesús. En otras palabras, la condenación entonces vendría a ser como la consecuencia de mis malas decisiones. Pero, y este es un pero así grandísimo, no podemos olvidar que el propósito de la venida de Jesús al mundo no es la condenación. Jesús no viene al mundo a condenar el mundo, sino a salvarlo. Porque la voluntad de Dios no es una voluntad de condenación, sino es una voluntad salvífica. Ya lo había dicho Jesús, ya lo dijo Jesús aquí en el versículo 50. Porque yo sé que tu mandato es vida eterna. El mandamiento de Dios es vida eterna. La voluntad de Dios es voluntad de salvación. No podemos perder de vista esto, o sea que la posibilidad del perdón y de corregir nuestros errores y de enmendar nuestras malas decisiones siempre está abierta, siempre vamos a tener esa posibilidad abierta. Entonces, para seguir como con el mismo patrón que hemos venido siguiendo esta semana de convertir este evangelio en oración, que al final de cuentas eso es lo que pretende este mensaje diario del evangelio, es que usted haga su propia oración con las palabras del Evangelio, o que el Evangelio le ayude a usted a hacer su propia oración basándose precisamente en ese mensaje. Entonces, ¿qué tal si oramos un momentico? Yo los invito a que cierren los ojos, bajen la cabeza, adopte la postura corporal que le venga más conveniente a usted para que oremos con este pasaje del Evangelio. Señor Jesús, tú no viniste al mundo para condenarme, tú no viniste a mi vida para condenarme, tú no viniste a condenar mis equivocaciones o mis malas acciones, tú viniste al mundo para salvarme, tú viniste a mi vida para darme luz, para ser mi guía. Por eso, Señor, hoy te pido que me ayudes a escuchar la voz de tu Hijo de manera más atenta, a tener una actitud de apertura y de obediencia a la voz de mi pastor, a la voz de Jesús que me quiere conducir a la salvación. Señor, y si por alguna razón yo cometo algún error, si por alguna razón yo me equivoco, ayúdame a rectificarme, ayúdame a corregirme, corrígeme con amor, con ese amor tierno, compasivo y misericordioso que tú tienes por mí. Y sálvame, Señor, y regálame tu libertad, y líbrame, Señor, de la culpa que me castiga, que me oprime. Regálame, Señor, tu salvación, regálame tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo para todos, hermanos. Nos vemos mañana, y hermanas, nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Bendiciones para todos. Chao, chao. Ser un reflejo de tu amor.